Hola, muy buenos días a nuestra querida familia Piedras Vivas. En esta mañana deseo compartir la meditación sobre el capítulo 14 del Evangelio de Mateo. Les saluda Maggie Pacheco. Este capítulo presenta los siguientes temas. Primero, la decapitación de Juan Bautista. Incluye los versículos del 1 al 12. Segundo tema, Jesús da de comer a los 5,000. Incluye el versículo del 13 al 21. Y el tercer tema, Jesús anda sobre el mar en plena tempestad, versículos del 22 al 23. Cuarto punto, Jesús sana a los enfermos en Genezaret, versículos 34 al 36. Antes de transmitir los comentarios sobre el presente capítulo, es necesario aclarar algunos términos. Este apóstol escribe sobre el Mesías anunciando al rey de los judíos. Mateo reúne todas las profecías cumplidas en el Antiguo Testamento. Se trata de la primera venida de Jesús y habla del Nuevo Testamento, sobre la nueva creación de Dios, anunciado en Mateo 16, versículo 18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo presenta pues el programa de Dios. ¿Cuál es? El anuncio publicitario sobre el reino de los cielos se ha acercado. La comprensión de este término es fundamental para la interpretación del Evangelio. Juan Bautista fue el primero en decir, Mateo 3:2, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús inicia también su ministerio anunciando lo mismo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El término, también aparece otro término, que es el reino de Dios. Aclarando entonces, hablaremos sobre la posición de cada uno de los términos. Se considera a la iglesia, ángeles, querubines y todas las divinidades del cielo que están contenidos en el reino de los cielos. Y todos estos están en el conjunto A. Y todos los anteriores están incluidos en el reino de Dios, que le vamos a llamar el conjunto universal. En este último se incluye galaxias, toda la creación, el reino de Dios es el conjunto universal. Ahora, Dios dice en el Salmo 2, versículos 6, 7 y 8, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Pasamos al tema, muerte de Juan Bautista, versículo 1. Juan Bautista era muy singular. Herodes hace comentarios a sus criados que Juan ha resucitado. Dice porque actúa en él los poderes, refiriéndose a Jesús. Juan había sido muerto mucho antes de la fama de Jesús. Herodes, rey de 4 regiones, respaldado por la Roma imperial, hace este anuncio. Así toda aldea se enteraría del propósito de Jesús, pero ellos aún no lo sabían. En el versículo 2, el término resurrección está ligado a la relación con el reino de Dios, que es el conjunto universal. Hablemos de la fama de Juan. Es muy ilustrativo para nosotros, conocido como un nazareo, los que son apartados para Dios y no tienen esposa y están dedicados al Señor. Su sacrificio permanente en los alimentos especiales muestra su rendición y humildad ante Dios. Hoy tenemos la oración como sacrificio vivo. Es inagotable, llevándonos a una genuina conexión con Jesús. Apartado no serviría a la corrupción de Roma, tampoco al Cenedril, gobierno judío. Él demandaba un compromiso fuerte con las Escrituras. Para ellos, el libro es la Torá. Hoy en día, en las propias iglesias es ignorado el arrepentimiento. Este descuido dará como fruto el pecado. El arrepentimiento es un llamado a la obediencia. Cumple la voluntad de Dios y caminará hacia los propósitos de Dios.
La imagen de Jesús era casi igual al de Juan, que confunde a Herodes con respecto a su vida espiritual. Jesús también demuestra su absoluta obediencia a Dios cuando va a Israel a entregarse a la muerte en la cruz. Luego es sepultado y resucitado. En Romanos 6, Pablo dice, enterrados con Jesús en semejanza o con su muerte, unidos en la resurrección. Nosotros entendemos estos hechos a Jesús el ungido. Nos otorgó una salvación inmerecida por la gracia de Dios, recibida en la cruz. No somos salvos por nuestra obediencia. Cuando vivimos el arrepentimiento, el de orar, entregarle todo con amor y confianza en esta relación personal con Jesús, producirá una verdadera obediencia guiados por el Espíritu Santo en nuestra vida. Versículo 3. ¿Por qué Herodes encarcela a Juan, lo encadena y lo mete a la cárcel? Por causa de Herodías, la mujer de Felipe, hermano de Herodes. Juan decía, no te es lícito tenerla. La ley en la Torá enseña que se prohibía tomar a la mujer del hermano. Juan fijó una posición ante esta situación. Frente a la palabra por la integridad de las Escrituras, era fiel a la palabra. En nosotros, familia, no se refleja ese mismo compromiso con las Escrituras. No estamos viviendo del modo que le agrada a Dios. Buscar el entendimiento con la guía del Espíritu Santo, orando a Jesús, nos da esa pasión para agradarle al Señor. Herodes podía justificarse con argumentos modernos, de decir yo la amo, ella es mi ilusión, mi satisfacción, ella me complementa, pero pero eso no importa, porque para los cristianos y los creyentes tenemos que buscar en oración la revelación, quién es la establecida. Así recibiremos bendiciones. El tener el mismo objetivo y el mismo fin de caminar juntos con Jesús, alcanzando el propósito destinado en el plan de Dios. Con respecto a la prosperidad, podemos tener en este mundo, pero no obtendremos las bendiciones anunciadas desde el principio de los siglos, según el versículo 4 de Mateo 14. La palabra dicha refleja el pecado. No te es lícito implica un delito, un desorden y desobediencia de la ley. Estos son actos que hacen retirar la cobertura espiritual y viene el estorbo en nuestro camino, en el creyente que es salvo. Versículo 6. Celebrando el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó para él y le agradó a Herodes. Él le ofreció con juramento darle todo lo que le pidiese. Ella, instruida por su madre, pide la cabeza de Juan. Esto tiene una explicación muy profunda. La hija nombra el nombre Bautista, que está relacionada esa palabra con el arrepentimiento. Herodías, la madre, odia ese espíritu de arrepentimiento y los mandamientos de Dios van de la mano con este nombre. El mundo odia este arrepentimiento, es contrario a los caminos del mundo. Juan estaba comprometido con la ley de Dios. Su arrepentimiento genuino lo lleva de la mano hacia la palabra de verdad. Herodías y Herodes representan a los del mundo o las hierbas malas según las parábolas de la semilla. Ambos, llenos de ira, no querían arrepentirse por esta relación ilícita. Deciden entonces acabar con la vida de Juan. La reflexión para nosotros hoy en día, ya estamos en el tiempo donde se amará seguir todo lo malo, que hoy se llama bueno, y a lo bueno malo. Por eso, el mundo quiere acabar con la vida del arrepentimiento y el evangelio. El imperio romano asesinó a Juan Bautista. El mismo imperio quitó la vida a Jesús. Por este motivo, preparémonos ahora. El mundo no reaccionará a favor de los que proclaman el arrepentimiento a Dios. El tiempo está cerca. Versículo 12. Llegaron los discípulos, tomaron el cuerpo, lo enterraron y le avisaron a Jesús. Segundo punto. Alimentación de los 5,000. El versículo 13 al 21.
En este episodio hablaré sobre la actitud de los discípulos. Los discípulos manifiestan formas de orgullo ante Jesús. Ellos creen saber más que Él. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios, el Creador. Según Colosenses 1, Él es el que mantiene todas las cosas unidas. Saber más que Jesús no muestra confianza. ¿Eres alguien que muestra confianza en Él? Si lo haces en tu propia perspectiva, y tienes que saber que su palabra es perfecta revelación de Dios. No importa en qué época de la historia vivimos el presente. Una persona sabia y con discernimiento aplicará esa verdad en su vida. Ejemplo, Moisés era el hombre más humilde de la tierra, por eso fue el siervo de Dios. Mateo 14, versículo 13, Jesús se aparta a un desierto donde no hay nada, todo es árido. Al enterarse de la noticia de Juan Bautista, él estaba solo, fue a orar. La multitud le seguía, estaba cerca. Esta escena nos dice algo. Las escrituras nos enseñan que la multitud le conocía a Jesús, quien les enseñaba muchas veces. No era fácil para la multitud buscarlo. Viajaban a pie desde una ciudad con gente diversa. Jesús vio la gran multitud. Él pudo percibir algo que le hizo sentir compasión. ¿Qué fue? Jesús vio en ellos que tenían el interés en Él. Sabemos que Jesús era un hacedor de milagros. Él sanaba, pero la clave en la escritura en este pasaje no son las sanidades y milagros, sino sus enseñanzas. Este es el único milagro contado por los 4 evangelios, aparte del de la resurrección. Es el de la alimentación de los 5,000 hombres, aparte mujeres y niños. La multitud acude a Él y Jesús les enseñaba por largo tiempo. Las horas pasaban, nadie se quería retirar, todos querían quedarse. A esto se le llama sabiduría. Quiere decir que la mejor manera de emplear el tiempo es estudiar la palabra de Dios. A pesar de los compromisos, la palabra nos hace más eficientes. Manejar mejor el tiempo, elaborar planes. Es un requisito bíblico guardar su palabra en nuestros corazones. Jesús sana a los enfermos. ¿Quiero el orden de Dios en mi vida? Si lo obtengo. Oración Chema, de Deuteronomio 6, dentro de su palabra. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente y el alma. Aprender es traer el orden divino a nuestras vidas. Se verá el cambio y el liderazgo de Dios en tu vida. Punto 3, versículo 15. Jesús anda sobre el mar. Se ve una desconexión de los discípulos. Ellos no ven el significado en el desierto. ¿Por qué estuvieron los hijos de Israel en el desierto 40 años? Porque no confiaron, no descansaron en Él, en Dios. Ellos pensaban que su manera era correcta. Andaban vacíos, ausentes en la actividad de Dios, en todas sus circunstancias. Cuando anochecía, los discípulos se acercaron a Él y le dijeron, versículo 15, el lugar del desierto, la hora pasada, despide a la multitud para que se compren y tengan que comer. Solo tenemos 5 panes y 2 peces. Jesús les dijo, traédmelos acá. Manda que la gente se recueste sobre la hierba. Este pasaje nos enseña que no hacer sino confiar en sus instrucciones. En esta escena de la barca, Jesús salió por un propósito. Hacia ese desierto. Él decide retirarse a ese lugar. No hay nada. Los discípulos vieron la noche. La hora había pasado por estar ahí. Ellos le dicen a Jesús que la gente nuevamente se vaya desde ese lugar para que ellos puedan comer e irse a las aldeas y cenar. Pero la respuesta de Jesús era dada desde la perspectiva de Dios y era espiritual. Jesús responde a ellos, no tienen necesidad de irse. Esto sucede en nuestras vidas. Nuestros pensamientos están chocando con el de Jesús.
Detente, escucha su palabra. Hay una relación en tu vida. Si lo haces, habrá un cambio. Tendrán problemas, quizás hasta tengan más complicaciones, pero lo que experimentaremos a pesar de estos sucesos es el gozo del Señor. No es mi fuerza ni la tuya. Los demás dirán, ellos no se dejaron vencer ante esos problemas. Ellos dan testimonio, no se quejaron, confiaron, descansaron y dependieron del Señor. Ese es el testimonio. El versículo 16. Jesús les dice a ustedes, final versículo 16. Jesús les dice a ustedes, denles de comer. A los discípulos no les gustó la respuesta. Ellos dicen, no tenemos nada, solo 5 panes, 2 peces. Jesús dice, traédmelos acá. Los discípulos decían, no podemos satisfacer a la gente. En su perspectiva, veremos que Jesús alegrará a otros y proveerá a muchos. Confiar en su provisión. Jesús empieza obras que para que suceda algo increíble. Sabemos, tenemos que confiar. Era impensable la provisión que venía para ellos. Jesús, levantando los ojos al cielo, versículo 19, bendijo a los panes y peces. La palabra clave aquí es la bendición. Esto significa que hay 2 significados. Decir algo bueno sobre Dios. Jesús le decía, Dios, tú eres capaz. Todas las cosas son posibles contigo. Esto es en griego. Pero la palabra bendición también tiene un concepto en hebreo. Esta palabra significa traer aquello que está en el cielo hacia la tierra. Es provisión celestial y sobrenatural. Jesús mira hacia arriba, confianza en su Padre, rompe los panes. Todos estuvieron satisfechos. La relación de esta palabra con gozo y confianza. Ellos recogieron la abundancia que sobró 12 cestas. Se alimentaron 5,000 hombres y mujeres y niños. El número de 5,000 está relacionado con libertad, desahogo y es estar en la voluntad de Dios. No hay restricciones del propósito de Él. Estarán en mi vida y en tu vida. Punto 4. Mateo capítulo 14 del 22 al 23. Jesús anda sobre el mar. En estos pasajes se ve un enfrentamiento espiritual. Versículo 22 al 33. Este estudio es para creyentes. Si no sabemos los principios de la guerra espiritual, si no aplicamos de notar esa oposición, entonces vamos a ser vencidos. En el mundo enfrentamos adversidades que se generan en la tierra. Ejemplo, quiero comprar una casa, tengo buenas noticias, encontré lo que quería, pero al llegar a definir la compra hay otra persona dispuesta a pagar todo el precio en un solo instante. Entonces se me presenta una adversidad, porque no se puede cancelar todo y se pierde. Pero en este capítulo hay otro tipo de adversidad que es sobrenatural. Hay un tipo diferente de adversidad, demoníaca o una oposición espiritual. Cuando decidimos escuchar su voz, leemos la palabra y nos sometemos a ello. Vamos a encontrar oposición. Para los que no son creyentes, creen que todo va bien. Cuando estamos ante el juicio de Dios, nos daremos cuenta de que fuimos engañados, que no estamos listos para entrar en la nueva era venidera. Hoy, hablar del tema es importante para este mundo y la eternidad. Mateo 14, 22. El término enseguida Jesús hizo entrar a la barca a los discípulos es ir por delante hacia la otra ribera. Entre tanto, Jesús despedía a la multitud. Al otro lado,
Esta frase tiene que ver con el otro mundo espiritual y demoníaco. En varios textos históricos de esta época que tiene contexto espiritual, del otro lado se trata de la actividad del adversario espiritual, que engaña a la gente, que le hace creer que no existe para hacernos perder en el juicio blanco de la eternidad. Siempre las multitudes perseguirán a Jesús, pero él se encontrará solo. Versículo 23. Subió a las montañas solo. Las montañas representan una perspectiva diferente. Él sube para orar y obtener una perspectiva correcta. La enseñanza aquí es que si dejamos de orar, no veremos las perspectivas de Dios. Viendo la oposición, el engaño, no conoceremos la verdad. No tendremos el punto de vista que le agrada a Dios. Versículo 23. En la noche subió a orar aparte. Él estaba allí y solo. El término de la noche se refiere a la falta de entendimiento. Los discípulos expresaban esto a pesar de escucharle, seguirle, ver sus señales. Ellos tenían la tendencia a no creer, a no usar la fe. Hay una relación entre la fe y la verdad de Dios. Entonces, la fe es someterse a la verdad de las Escrituras. Esto le agrada a Dios. Lo más sabio que se puede hacer, 1, es seguir las verdades bíblicas. 2, después de descubrirlas, aplicarlas en tu vida, es implementarlas en tu conducta. Con las dos fórmulas, son las dos fórmulas para derrotar a la oposición espiritual, al enemigo. Entendiendo la terminología bíblica, Jesús sube a la montaña solo para orar y cuando llega la noche sigue orando. Versículo 24. La barca se relaciona con los discípulos. Sabemos que fue Jesús quien los envió al otro lado. El término bíblico y contexto de las Escrituras, ellos se dirigen en medio de los demonios. Ellos están dirigiendo en medio de los demonios del enemigo. La barca azotada por las olas porque el viento era contrario. Se trata de algo que viene en contra de ellos. Saber que el enemigo también tiene dominio sobre la naturaleza. Ejemplo, el enemigo es un instrumento del diablo. Los discípulos están experimentando una oposición en esta experiencia. Ellos eran pescadores, no lograron llegar al otro lado, no era usual para ellos, no era normal. Estos discípulos tenían miedo a la cuarta vigilia, Jesús camina sobre las aguas. Esta no es actividad humana normal. Lo que descubrimos aquí, que nuestro Salvador es totalmente hombre y totalmente Dios. Solo a través de nuestro Señor Jesús el Salvador, a través de Él, con las enseñanzas, todas las cosas son posibles. Debemos de tener, no podemos tener la victoria. Versículo 25. Los discípulos tenían miedo. Satanás quiere que experimentemos la muerte. Satanás quiere que experimentemos la muerte eterna. Tampoco oraron en toda la noche. Se resisten a orar. Solo remaron. Ese fue su único esfuerzo. Pasaron horas y horas. Jesús camina sobre el mar. Ellos se asustan y gritan. Jesús les dice, sean valientes. Yo soy, no temáis. Versículo 29. Pedro, sí, eres tú. Ordena que vaya yo sobre las aguas. Jesús le dijo, ven. A Pedro. Versículo 30. Aquí deberíamos mirar a Jesús. Es guía, es instrucción. Su presencia, sí, seguir a Pedro, caminar hacia él. Versículo 30. Pedro no tiene que hundirse, no tenía que mirar los vientos, solo debió enfocarse en él, en Jesús. Dudó Pedro. La alternativa es creer en Jesús, pero la duda le hizo hundir. Jesús le dijo, hombre de poca fe. Jesús hace dos cosas, caminar sobre el agua. Él calmó a los vientos.
Versículo 33. Ellos dicen, Él es el Hijo de Dios, y le adoraron, lo recibieron y recibieron el entendimiento de la fe. Entender esta verdad desde la perspectiva del reino ocurrirá en mi vida, la gloria del Señor. Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Versículo 34. Pasaron a la tierra de Genezaret. Ellos conocieron a Jesús y le anunciaron la noticia por los alrededores. Y les trajeron a Jesús algo muy desafortunado, que le llevaron muchos enfermos. Pero hay otras versiones que indican que fueron hombres malos y endemoniados. Le rogaban que les dejara tocar el borde de su manto. Todos sanaron. Ellos vencieron al mal. Encontraron victoria en su vida. El borde de su manto en las esquinas tienen flecos que representan los mandamientos de Dios. Esto está registrado en Números capítulo 15 del versículo 37 al 41 y se llama tipsis, ese manto. Tipsis, la esquina del manto, es igual al manto de oración. Ellos vencieron al mal. Mateo relata que ellos buscaban sanidad, obedeciendo a Dios, haciendo la voluntad para vencer al mal. De eso se trata la prosperidad. Cuando tomamos la decisión de vencer, de obedecerle, de vencer la oposición, haciendo la voluntad de Dios, cuando nos enfocamos en su verdad, no seremos confundidos, no nos agotarán en los desafíos de este mundo. Muchísimas gracias. Hasta aquí he dado el mejor misterio de Jesús, que es el Hijo de Dios. Y la fe es la que nos sella el corazón con el Señor. Gracias.